Kai Havertz, el deseado. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de Kai Havertz. Efectivamente, Kai Havertz, el deseado. Y es que estamos hablando de un futbolista que está siendo nombre propio en las últimas horas, en los últimos días, porque mucha gente vía redes sociales está hablando de él. De hecho, incluso algunos creadores de contenido están analizando a este futbolista, hablando de que es un jugador que realmente ha sido deseado y seguido por el Real Madrid. Y de hecho ha sido así. Es decir, en su etapa del Bayer Leverkusen, Kai Havertz ha sido seguido por parte del Real Madrid. Ha estado muy atento al crecimiento del futbolista germano. Todo esto, obviamente, antes de que el Chelsea pagara un buen dinero por él y se hiciera con sus servicios. Y la realidad es que, como digo, vía Twitter, etcétera, todo el mundo está hablando de este jugador. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, a día de hoy es uno de esos delanteros de última generación moderno que sabe adaptarse a distintos contextos y circunstancias del ataque, porque es un jugador alto, ágil, rápido, con buen nivel goleador y que puede jugar en distintos perfiles posicionales dentro del frente de ataque. Thomas Tuchel lo ha estado empleando mucho de falso 9, de hecho estuvo por delante de, por ejemplo, Romelu Lukaku esta última pasada temporada en el Chelsea. Lógicamente, Kai Havertz estuvo por delante y haciendo una muy buena temporada, que a mí me parece que es su temporada realmente de consagración al más alto nivel, como para decir que Kai Havertz es uno de los mejores delanteros del mundo, porque a mí a día de hoy me parece uno de los mejores atacantes del mundo. Me parece con Mason Mount la gran estrella del Chelsea y vaya, me parece un futbolista excepcional. ¿Por qué el Real Madrid lo ha seguido? Porque lógicamente un jugador tan fuerte, potente, sin ser tampoco muy grande, porque él es muy delgado, pero está realmente muy bien trabajado a la hora de cubrir el balón, que es tan importante hoy en día, cubrir bien el balón y tener un gran nivel técnico a la hora de controlar el balón. Él, jugando con su zurda, sabe entrar muy bien desde perfil derecho, algo que ya en su etapa, digamos, de crecimiento en el Bayer Leverkusen lo hacía mucho, y también con la selección alemana, donde lo hemos visto jugar de trescuartista de manera natural, pero también, por ejemplo, ocupando doble delantero con Timo Werner. Es decir, él ha jugado en distintos sistemas y, como digo, tiene mucha riqueza táctica. Es un jugador pluriempleado dentro del Chelsea. Sabe hacer muchas cosas. Sabe regatear, conducir al espacio, sabe jugar muy bien al contragolpe, es un buen rematador de cabeza gracias a su 1,89. Entonces, al final es un futbolista que sabe generar muchas cosas diferentes dentro del juego ofensivo de su equipo. A mí me parece tremendamente interesante y el Real Madrid en su momento lo siguió. A todos los madridistas nos gusta porque además ocupa el flanco derecho también, que es donde hoy en día a lo mejor el Real Madrid pues tiene escasez, ¿no? de efectivos. Y sobre todo si al final Marco Asensio sale del Real Madrid, que a día de hoy lo más normal es que Asensio saliera del Madrid. Si el Real Madrid tuviera alguna opción de ir con buen cash, con buen dinero, después de, por ejemplo, si sale Marco Asensio, obtienes un dinero, o si sale Casemiro, Kai Havertz tiene que ser una buena opción. Y si el futbolista valorara salir, yo me iría por él. Entiendo de la dificultad de la operación, simplemente estoy valorando lo que muchos valoráis vía redes sociales y el deseo hace tiempo que tuvo el Real Madrid de a lo mejor haberlo fichado. Al final no se dio ese paso al frente porque se entendió que no era el momento y se fue por otras líneas de futbolistas, pero al final es un jugador que ha gustado al club. Y se ha gustado, y viendo lo que ha crecido, pues desde luego tiene que estar el Real Madrid con el focus puesto en este futbolista. Grandísimo jugador, buena edad, el único problema es que vale pasta porque aún tiene contrato largo, si no me equivoco está el 25. Entonces, por una de las grandes estrellas Premier vas a tener que pagar 90, 100 millones. Bueno, ahí también tienes que medir hasta qué punto luego no vas a ir a lo mejor a por un futbolista como Erling Haaland dentro de 2 años, o ir en el siguiente verano a por Christopher Nkunku, que realmente puede ser uno de los platos más golosos del mercado siguiente y de uno de los jugadores que más está creciendo en Europa, el joven futbolista francés. En fin, eso también lo tienes que valorar. Pero como digo, a día de hoy, Kai Havertz ocupa diversos parámetros que al Real Madrid le vendrían que ni pintado dentro del ataque, ayudando a Benzema, Vinicius, Rodrigo, siendo pues una gran estrella dentro del Real Madrid y uno de los mejores atacantes del mundo actualmente. Kai Havertz, el deseado, en su momento deseado por la Secretaría Técnica del Real Madrid, que le hizo un seguimiento muy cercano con 18 o 19 años. Por otra parte, deseado por el madridismo,
tú leyendo las redes, no siendo ciego, estás viendo que la gente te pide Kai Havertz, que te pide un futbolista de ese nivel y con esas características, y veremos si ese deseo en algún momento se puede cumplir y hacerse realidad, también con una voluntad que tendría que tener el jugador de salir de un Chelsea donde cobra muchísima pasta y venir al Real Madrid para cobrar un buen dinero, pero sobre todo para venir al final al mejor club del mundo y dar un salto con respecto al Chelsea, como en su momento han hecho jugadores como Courtois, Eden Hazard o Antonio Rüdiger últimamente. Pero ahí está, Kai Havertz, para mí, jugadorazo, para muchos expertos también, y para ti, ¿te parece el futbolista en ataque adecuado para el Real Madrid? ¿Piensas que en estos días que quedan de mercado el Real Madrid puede dar un golpe de efecto y de impacto en el mercado y fichar a un jugador, pues eso, que oscila entre 90, 100 millones, que es lo que te va a valer un tío como Kai Havertz? Lo que sea, como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!